Bueno, buen día a todos y todas. Hoy estamos con Bárbara Duhaus. Igual hago una mínima presentación para aquellos que no nos conozcan todavía, o si es la primera vez. Como saben, nosotras somos de género y trabajo. Empezamos con esta serie de webinars a principio de año. Somos una organización que trabaja para transversalizar el enfoque de género en las instituciones, sean públicas o privadas, sean ONGs o sean empresas o sean pymes. Y siempre nos impulsó a trabajar sobre la construcción cultural, y hoy tengo el enorme placer de compartir este espacio que invitamos a Bárbara, que ahora Barbie vos te presentás más, pero para que aquellos que no, es decir, o no la conocen o no tuvieron el placer, nosotras con Bárbara empezamos a trabajar ya hace, creo que, no sé, 5 o 6 años aproximadamente que nos conocemos, o más, que nos conocemos. Hay dos proyectos que fueron como fundantes para nosotras en Grow y los hicimos con Bárbara y con Taluana, que eran parte de un pastiche, eran las emprendedoras de un pastiche, que yo diría que fue la organización pionera en temas de comunicación y género. Nada, era así un proyecto como súper admirable. Hicimos dos investigaciones, una que tuvo que ver con las representaciones de género en el cine argentino, para compararla con otra que se había hecho en 11 mercados de cine, y otra que tuvo que ver con las representaciones de género durante los Juegos Olímpicos, que bueno, fue un laburazo de casi un año, entre la previa y todo lo que hicimos. Pero bueno, en toda esa trajín que la conocía a Barbie, yo tenía nenas chiquitas, o tenía mi primera hija, me parece que todavía solamente estaba Inés, y Bárbara me recomendó un libro que se llama Gender Neutral Parenting, que es crianza neutra de género, que es lo que vamos a estar compartiéndoles hoy, porque para mí fue como un antes y un después de ese libro. Bueno, y queremos como compartirles algunas de las enseñanzas a mí por lo menos que me dejó, y obviamente que estuvimos reflexionando a lo largo de todos estos años con Barbie. Antes, solamente Barbie, para que te presentes vos y que empecemos a charlar, les aviso a todas que está Tamara Koncetsky, como siempre, haciendo la cosecha visual, así que después la vamos a estar compartiendo, y al mismo tiempo esto está siendo grabado, lo vamos a subir después a nuestro canal de YouTube, por si alguien se tiene que ir antes, no se preocupe, que después lo va a poder volver a ver, o algo interesante que hayamos dicho que quieran escuchar otra vez. Así que Barbie, te dejo ahora que cuentes un poco de vos y de tu proyecto, y después ya nos metemos de lleno en el tema que nos trae hoy. Dale. Bueno, en principio, gracias. Gracias por invitarme a esta serie de webinars. Gracias a Género y Trabajo, que lo vi ahí nacer. Fue así como un acompañamiento muy lindo que nos fuimos haciendo con Georgie. Como dijo ella, yo estaba haciendo cuentas, creo que fue, no sé, 7 años. 7 años. 6, Sí. 7 años. Bueno, yo empecé a trabajar en temas de género en 2013, 2014, cuando todavía era como una cosa así rara. Bueno, yo soy Bárbara Duó, soy comunicadora, estudié Ciencias de la Comunicación, después hice una diplomatura en Comunicación y Género, ahí becada por la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, que sí, ahí hizo mucho trabajo en relación a la comunicación y el género. Ahora tengo un estudio de estrategia y creatividad, y además doy talleres de lectura y escritura, en particular con una temática que a mí me interesa mucho, que es las maternidades. Y bueno, y además formé como una especie de comunidad que se llama Vida Propia, que tiene que ver con la escritura de las maternidades. Soy madre de una niña de 4 años y madrastra de una adolescente de 16, así que me vengo involucrando en el tema de las crianzas hace más o menos 10 años. Es importante aclarar que no soy especialista en crianza, más allá de que soy docente y estudié profesorado en la Universidad de Buenos Aires, pero no soy especialista en crianza. Sin embargo, soy muy autodidacta y tengo como una cosa así medio obsesiva por los libros y por leer, y me van acompañando desde hace mucho tiempo. Así que cuando
creo que ni siquiera estaba embarazada cuando compré el libro, no me acuerdo, creo que no. No, Barbie. No estabas ni embarazada y faltaban un par de años. Faltaban un par de años Sí, todavía. sí, faltaban un par de años. Pero bueno, como les contó Georgie, el tema de los estereotipos de género me viene como acompañando desde hace ya bastante tiempo. Bueno, a partir del estudio de género, de la perspectiva de género en particular, bueno, me empecé a meter en el tema y me empezó a entre maravillar y alarmar que todos los estereotipos de género que están muy solidificados en la adultez se van construyendo desde muy, muy pequeñas. Así que fue como un intento ahí de empezar a entender cómo empezar a desautomatizar y derribar ciertos roles bueno, que después ya quedan como medio cristalizados y es mucho más difícil como empezar a cuestionarlos y deconstruirlos, ¿no? Así que, bueno, nada, les queríamos compartir estos aprendizajes que en realidad son como o me gusta llamar a mí en general como una caja de herramientas, que es una caja de herramientas con visión de género que vamos de alguna manera nutriendo año a año, día a día, momento a momento, cuando hicimos la investigación con Georgie de cine y género, todavía no había tantas herramientas y bueno, y cada vez por suerte hay cada vez más, así que bueno. Sí, ahí empezamos. Vamos a hacerlo como hicimos como con otros webinars para para aquellas que quizás ya participaron. Así que yo le voy a ir tirando preguntas a Barbie y vamos a ir también igual como interviniendo. Acá les puse la portada del libro con el que empezó toda esta revolución nuestra, por lo menos, y que queremos compartirles, que es de Paige Lucas Stannard. No está en español el libro, por eso también nos parecía súper interesante como compartir este espacio, porque funciona como una caja de herramientas, pero lo primero que tenemos que entender o por ahí reflexionar es qué significa que sea una crianza neutra de género, ¿no? ¿En qué sentido? Cualquier pregunta o comentario vayan dejándolo en el chat que Mile nos va interrumpiendo. Pero esto nos parece como lo principal para entender de qué no significa, siempre digo yo, ni tener solamente todas cosas de colores marrones o amarillas, si vamos a hablar de colores, ni juguetes, por ejemplo, que tengan que ver solamente con, no sé, de madera, ¿no? Que es como a veces uno se desespera y dice, ¿qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que no tengo que hacer? Sí, es importante que aclaremos desde el principio, yo el otro día, en la publicación de la charla que íbamos a tener, dije que yo no creía en la crianza neutra de género, porque me gusta siempre ir en contra de todo. Lo que significa no es que yo no crea que existe una crianza neutra de género, ahora les cuento en realidad a qué se refiere, ¿no? Como gender neutral parenting no significa que no vemos el género, o que hacemos como que nuestros hijos no viven en el mundo en el que viven y los tratamos ni siquiera los llamamos de una manera, no, se trata de que nosotros como familia seamos conscientes de que existen los estereotipos de género, pero que nosotros que en la crianza seamos neutrales, ¿sí? Que no tengamos esos roles para con ellos, que no hagamos que la sociedad también entre en nuestra casa y tener que asociar a una nena con todo el universo que tiene que ver con las mujeres, que ahora vamos a hablar, o a un nene con, ¿no? La idea de y por eso el subtítulo del libro, es que tengan toda la cantidad de libertad posible para que ellos mismos puedan elegir qué quieren hacer, con qué quieren jugar, a qué se quieren dedicar. Entonces, un poco tiene que ver con eso. Y esto de que yo no creo en que existe una crianza neutra de género es porque a mí me parece que en realidad, si viviera en un iglú en la Antártida, bueno, quizás si mi hija no consumiera los contenidos que consume, no saliera a la juguetería conmigo, no socializara con nadie de la sociedad, bueno, por ahí, no sé qué pasaría, ¿no? Pero hoy por hoy las herramientas que les tenemos que dar a nuestros hijos y a nuestras familias es viviendo en la sociedad en la que vivimos, y por eso también pasamos al primer punto, que es reconocer
que existen los estereotipos de género, ¿sí? Reconocer que, bueno, nos vamos a meter en cada punto un poquito más adelante, pero la cantidad de puntos del libro, que después se van ampliando a lo largo de los capítulos, son estos 5. Primero es reconocer que existen los estereotipos de género, que es el punto número 1. Ya, si estamos mal ahí, si pensamos que el mundo es libre y que todas las personas pueden elegir libremente qué hacer, y no ser como cercenados por los consumos, ya hay un problema. El segundo es, bueno, registrar cuáles son los propios estereotipos de género, porque no es que nosotras nacimos en un mundo que era de género neutro y nos fuimos formando, no. Tenemos nuestros propios sesgos, tenemos nuestros propios estereotipos, y es importante que también los reconozcamos para que podamos hacer algo al respecto. Después, cómo crear un espacio diverso en tu casa, y qué significa un espacio diverso para nuestras hijas. Cuarto, abrir un diálogo sobre género. Este para mí es uno de los puntos más importantes de todo el recorrido del libro, justamente porque vivimos en la sociedad en la que vivimos, y es necesario establecer un canal de diálogo directo No, para que estamos podamos trabajando. hacer juntos como por Ponete último, los auriculares si quieres. la familia, los amigos, las instituciones, la sociedad en general, los consumos, para que no se convierta el mundo en nuestro enemigo. Que vamos a poder vivir en una burbuja, y que nuestros hijos no van a ir a la escuela y se van a encontrar con otras niñas que le van a decir cosas, ¿no? Así que esos son los puntos principales del libro. algún auricular que tengas? Vamos a ir recorriendo en No puedo. lo que quede. Por favor. Ahí, si quieren, lo que podemos, se me ocurría recién también, si quieren ir dejando por el chat por ahí cosas que a ustedes, en este punto que tienen que hacer con reconocer los estereotipos, ¿no? Cosas que les hayan dicho de niños o de niñas, o en sus infancias, ¿no? De cómo eran. Previamente estábamos hablando así con Barbie, si nos parece importante parar, porque hay cosas que parecen obvias, pero todavía siguen sin ser obvias, en tanto a estas características que asociamos a los chicos y a las chicas. A mí no me sale hablar con él con tanta fluidez como a Barbie, así que yo ya voy a llegar. Pero me parece interesante ir pensando, o que nos vayan acompañando con sus propias experiencias también, pero piénsense ustedes en cuando ustedes eran pequeños o pequeñas, en ese recorrido, ¿no? Es decir, como desde el género que se percibían o desde el género que les asignaron, porque creo que al menos aquellos que tenemos más de 40 tuvimos pocas oportunidades de decidir en ese aspecto, ¿no? Y ahí, como, es decir, recién estábamos hablando con las chicas, por ejemplo, temas si las nenas son más tranquilas, que son más pasivas, que por ejemplo les gustan los juegos más de estar concentradas, que no necesitan correr tanto, que por lo tanto también en general no se asocia que las chicas coman tanto, ¿no? Vamos a ser bastante autorreferenciales acá, pero me acuerdo una vuelta que para mí fue una alarma, tenía mi hija de 3 o 4 años, que en general no se quedaba en el jardín a comer, y hubo un par de semanas que la dejé, y de repente viene un día a casa y me dice, no, que no tenía ganas de comer porque las princesas no comían, ¿no? Y decís, no vamos a ir en contra de todas las princesas, porque las princesas son parte de nuestro universo, es decir, tenemos que hermanarnos un poco con esa idea, pero sí entender a veces el impacto que tienen, como decía Barbie, esos mensajes, ¿no? Y me parece fundamental trabajarlo desde ese lugar, desde la libertad. Es decir, los niños y las niñas tienen derecho a la identidad, pero esa identidad que sea también producto de ellos mismos, y no tan impuesta por nosotros constantemente, ¿no? Y esas decisiones que toman y esos gustos que tienen, poder reconocer también hasta qué punto son como sombras propias de las personas adultas. Exacto, bueno, en el caso de... ¿Cómo? No, perdón, iba a leer un comentario de Lu en relación a lo que decía Georgie, que decía esto, que de chica le decían machona en la familia porque le gustaba jugar a correr, a la mancha, etcétera, y que volvía siempre del colegio con el guardapolvo sucio y de jugar con los amigos varones, como para ir compartiendo experiencias. Totalmente, ese es uno de los puntos de los mitos, ¿no? Asociados a las mujeres, que tienen que ver con que las mujeres son más sociales que físicas, ¿no? Las mujeres en realidad están más predispuestas, ¿no? Y acá siempre entra como la biología y todo el mundo de la ciencia, que
que en todo el primer capítulo de este libro es claramente desmitificado, porque no existe tal cosa. Hay 1 millón de estudios, si se quieren poner a buscar, de que es mentira y no es así, que las niñas nacen distintas en relación a lo social y a los cuidados y a si son más físicos o no. Eso sí se va construyendo a lo largo de la infancia, pero muchas veces, o en la mayoría de las veces, tiene que ver con cómo son tratados a lo largo de la infancia, ¿no? Entonces, si a una nena le dicen 5 veces, no, bueno, en realidad las nenas no corren, o en realidad correr o jugar a la pelota es de varón, bueno, va a tener menos oportunidades para expresar su propia ganas de hacerlo, entonces va a terminar haciéndolo menos, va a tener menos experiencia en eso, y entonces va a terminar haciéndolo mal, ¿no? Entonces, no es una cosa innata, no es que nacemos así, sino que la sociedad y los estereotipos y los discursos nos van construyendo así. La otra de las cosas, bueno, en lo que hace a los estereotipos de género relacionados con las chicas, por ejemplo, una oportunidad de crianza es, más allá de que obviamente el discurso es muy dañino, ¿no? Pero adentro de nuestras casas, ¿qué podemos hacer? Bueno, tenemos una hija y proveerle de toda la cantidad de elementos para jugar físicamente que pueda, ¿sí? Ofrecerle una pelota, hacerle cosas, hacerle comentarios vinculados a qué bueno que están las cosas físicas que hace, ¿sí? Eso por un lado. Perdón, ahí Barbie te tengo un minuto, pero aparte es manejar nuestros propios miedos, ¿no? Digo, me tocó tener una hija que es bastante, no es temerosa para nada, quiero decir, ¿no? Va en la bicicleta con las piernas arriba del manubrio y con los ojos cerrados. Entonces, ¿cómo es esto de manejar el propio miedo a que se lastime? Que también, me acuerdo que hubo un estudio que se habían hecho en las plazas, a ver cuánto los padres o las madres estaban encima de sus hijos varones o de las nenas en tanto a que no se ensucien o que no se lastimen, ¿no? Esta cuestión del riesgo, hasta donde uno... Esperen que la tengo silbando acá, así que voy a pedir que deje silbar porque Bueno, sí, Silva, la nena Silva también. Después hace otro de los grandes universos, y acá nos metemos como en un universo que es tremendo para quienes tienen hijas mujeres o que se identifican como mujeres, es que las nenas son princesas, ¿no? Y todo el universo asociado a las princesas. Y acá es importante aclarar, cuando hablamos de una crianza neutral en género, que no estamos en contra de las princesas, como que no se trata de decir, bueno, no, vos no vas a jugar con las princesas porque no, las princesas son algo dañino para tu crianza, ¿no? Para tu desarrollo psicosocial. No, justamente la crianza neutra en género tiene que ver con ampliar el espectro. Entonces, bueno, hablamos de las princesas existen, sí, ¿cómo son las princesas? Bueno, les gusta verse lindas, quedarse sentadas, ser amables, hay un montón de estereotipos asociados al ser princesa, ¿no? Bueno, usar las princesas para justamente generar este diálogo sobre las princesas. Bueno, ¿qué más cosas hacen las princesas? Hay un montón de libros que tienen que ver con, bueno, no hay un montón de libros, pero después les vamos a pasar una lista. Hay un libro que habla de las princesas alrededor del mundo. Bueno, son princesas reales, ¿qué hacen? Viven, saben un montón de idiomas, viajan por el mundo, ¿no? Traer ese tema a conversación, a diálogo. Bueno, ¿qué más? Hay un libro que se llama Las princesas también se tiran pedos, de Ilan Breman, ¿no? Bueno, las princesas también se tiran pedos, las princesas son seres humanos, ¿no? Como desmitificarlas. Tratar de usarlas también en los juegos de roles de género, ¿no? Dentro de casa, bueno, nos vestimos de princesa, pero hacemos cualquier otra cosa, ¿sí? Por eso es importante... Vamos a la pelota. Claro, es importante a la bici. Incorporar lo que ya existe o lo que está adentro de casa o en la sociedad, para que no termine siendo una limitante, ¿no? Porque, no sé, me sale asociarlo con hacer una analogía con la comida, ¿no? Bueno, esto no se come porque hace mal. Y después, no sé, la semana que viene o dentro de 3 años va a la casa de un amiguito y come un montón de eso porque no sabe lo que es. Bueno, por ahí está bueno
incluir, ¿no? Como decir, bueno, sí, las princesas son así, bueno, conversemos sobre el tema. Ya que te vas a ese tema de conversar, Sí. igual, previamente, esperad qué pasó, porque no íbamos a hacer presentaciones, pues hicimos una mínima, pero estas son algunas de las cosas que después van a ver un video que le pedí a mi hija que hiciera sobre cosas que a ella le molestaban de chiquita, ¿no? Entonces tenía que ver con es decir, que tenía que ver con esto de reconocer o no los estereotipos. Bueno, de Natacha de Luis Pelletti, que ella es fanática, o le hicieron leer en la escuela La larga historia de la princesa Melisandra, que son, bueno, después podemos entrar más en el detalle sobre esto. El tema del lenguaje, si los chicos y las chicas se están sintiendo no incluidos en este lenguaje que están utilizando. En general vemos que las generaciones más jóvenes, que también son las que están como más conscientes de estos temas de género, y ya solos se dan cuenta, sobre todo las nenas en este caso les pasa, y obviamente las infancias trans, que no se sienten identificadas con este o que generaliza, ¿no? Que como por ahí hemos sido nosotras, que lo hemos tomado como natural. Y ahí paso a este que decía de tomar registro antes que vayas al diálogo, que vos esto también lo planteabas, sí. No, hay varios comentarios, ya que estamos con esto de registrar los propios estereotipos, si quieren les leo algunos comentarios Dale. que fueron dejando que tienen que ver con esto. Bueno, había leído el de Lu, y le respondía Estefanía, que en Ecuador también es muy común el término machona. Lu también dice eso, que tiene una hija de 4 que ama el fútbol, los superhéroes, y agradece haberse construido para criarla en libertad. Bueno, después hay varios mensajes, por ejemplo, de Carla diciendo, bueno, esto, ¿no? Que las mujeres son calladas, machona por ser inquietas, si corres, si subís, si bajás, si trepás. Mili dice que tiene 26 y se acuerda que en el colegio una profesora que debía tener 40 años la fue a retar porque jugaba al fútbol y le dijo que tendría que estar jugando a las Barbies y a las muñecas o haciendo actividades femeninas. Y Lu dice que hace poco manifestó, supongo que dices sobre la hija, que quería ser un varón porque las nenas son aburridas y no juegan a correr, es muy difícil que no se influencie por los consumos. Estoy empezando una investigación sobre contenidos para las infancias y es muy complejo derribar estos estereotipos. Y después Evelyn comenta también sobre esto, que uno de los problemas es cuando entran en el sistema educativo y, por ejemplo, el profesor de educación física lo separan nenes y nenas. Además, los uniformes binarios, hay que pensar, por ejemplo, qué pasa con el niño que no quiere usar pollera. Bueno, siguen hablando sobre el sistema educativo, que me parece que es un punto que seguro va a surgir, y también tenemos un webinar sobre ESI dentro de 2 semanas, así que es algo que está súper relacionado. Después Fer dice que hablar de neutralidad es peligroso, no hay neutralidad, en todo caso podríamos hablar de crianzas no binarias. Totalmente. Sí, por eso rescatábamos el tema de que la neutralidad es, por eso yo no tampoco creo en pensar en términos de neutralidad, no existe la neutralidad, es más un tema de libertad y de ampliar los registros y los roles completamente lo podríamos reformular y decir que es no binario. Sí. Sí, está perfecto eso. Y aparte es cierto que también nos pasaba que quizás en inglés suena de una manera que en español suena distinto, o tiene como otro significado, y el miedo que nos daba con Barbie justamente, es decir, después, por la verdad que el libro es súper interesante, y el libro plantea la no binariedad, ¿no? Y plantea justamente cómo, cómo nos hicieron creer que el mundo es binario para darte cuenta que no, y que ninguna de las definiciones realmente responden a eso. Me parecía interesante lo de tomar registro de tus propios estereotipos, porque en general a veces, bueno, digo, de unos y de los demás, ¿no? En un taller que era con personas de marketing, un varón hacía el comentario, bueno, pero ¿qué haces vos si tu bebé quiere jugar a la pelota, ¿no? Entonces recuerdo haberme quedado como un par de minutos a ver si lo dejamos a él, como que se diera cuenta de lo que acaba de decir. Es decir, ¿cómo un bebé va a elegir la pelota? Es decir, si el bebé está metido en la cuna, no puede ni hablar ni elegir con su mirada. Es decir, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto nosotros y nosotras somos los que tomamos esas decisiones? Porque pensamos qué es lo que desean los chicos, ¿no? Y como decía Barbie, vamos limitando esas decisiones, pero porque nosotros somos los que creemos que el mundo es de determinada manera. Tiene que ver con la ropa, tiene que ver con los juegos, tiene que ver con los espacios. Dale, ahí te dejo. No, sí, tiene que ver con también, no es fácil decir, bueno, ¿cuáles son las actividades que le propongo? En principio la oferta no es muy
amigable, ¿no? Si pensamos que queremos involucrar a nuestra, hablo en mi caso que tengo una hija que bueno, le gusta mucho bailar y tiene destreza física, y bueno, y la verdad es que las escuelas que hay de danza, y sí, son todas mujeres, y todas van vestidas de rosa, ¿no? Y entonces es bastante difícil, pero por eso es importante para nosotras como, bueno, repensar, bueno, si le gustan las actividades corporales, bueno, hay actividades que no necesariamente sean ir a hacer danza, bueno, puede ser tela, puede ser actividad artística, aeróbica, puede ser elegir espacios que no dividan por género. Entonces, también empezar a pensar, bueno, le estoy ofreciendo todas las alternativas, todas las posibilidades. Obviamente es difícil porque la oferta es limitada, y bueno, y como decían en la escuela, es importante, digo, si el profesor o profesora divide por varones y nenas, bueno, por ahí tengo que ir a tener una charla, ¿no? En la escuela. Por ahí no cambia, y es probable que no cambie, porque todavía seguimos en esto con mucha actividad militante, ¿no? Pero bueno, ya plantear la pregunta y decir, che, ¿por qué las mujeres hacen una actividad y los varones hacen otra? ¿Qué cambia? ¿Cuál es la diferencia? Ahí te tengo un minuto, pero me quedé que no recuerdo el nombre de la persona justamente que estaba comentando que está haciendo como un análisis de la oferta cultural, ¿no? Para las infancias. Y recuerdo de distintos estudios, por ejemplo, que lo que hemos encontrado nosotras es que en general es más fácil quizás para una nena romper estos estereotipos en el sentido de, no sé, por ejemplo, conseguir que haya un equipo de fútbol, conseguir que haga estas actividades, o está más habilitado que juegue a cosas de varón, a que pase de la otra manera, ¿no? El costo que tiene todavía para el niño varón que juegue con una muñeca, que juegue con la cocina, a los padres, a las madres en general, o a las familias, al entorno, le cuesta muchísimo más aceptar todavía eso, que en general creo que las nenas han ganado en mayor diversidad con todo lo que cuesta, en cambio este mismo transición, este mismo pasaje todavía no está pasando del otro lado, no le estamos pudiendo lograr generar esta libertad a los varones para que también puedan jugar a otras cosas o que puedan hacer otras cosas, ¿no? Que puedan ir a la clase de danza y no tenga que ser una clase de danza, no sé, un hip hop, porque es lo más masculino dentro de las danzas, ¿no? Hasta que podemos meter con los estereotipos asociados a los niños, ¿no? Bueno, en el caso de antes que decíamos que las nenas son más sociales que físicas, bueno, es justamente al revés en los varones, ¿no? No, los nenes son más físicos, pero no son tan verbales, no son tan sociales, no son emocionales, ¿no? No, en realidad no es así, no nacen así, ¿no? Entonces, ¿cuál es la oportunidad ahí? Bueno, ofrecer espacios de conversación con ellos, preguntarles más sobre sus emociones, ser igual de cariñoso, afectivo, ¿no? Como amigable, amoroso, como que lo serías si tuvieras una hija mujer, hacerle comentarios sobre los buenos, los skills blandos, digamos, ¿no? Como lo bueno que es escuchando a sus amigos, lo bueno que es contando una historia, lo bueno que es que está bien sentirse mal, llorar, expresar sus emociones, hablar de forma positiva sobre llorar, sobre estar triste, ¿no? Como cuáles son las formas que tenemos para decir, bueno, podemos generar una especie de cambio positivo en relación a cómo criamos un varón, ¿no? Un niño. También tiene que ver con el amor, hablar sobre cuando son más grandes, sobre consentimiento, sobre cómo las mujeres están sexualizadas, también la oportunidad de darle cosas para jugar que tengan que ver con el cuidado, ¿no? Fomentar juegos de cuidado, fomentar cuidar bebés, fomentar que cocinen, fomentar que limpien, fomentar que jueguen a ser pediatra, a ser veterinario, a ser enfermero, a cuidar de sus hermanos, ¿no? Como fomentarles esos espacios y bueno, y esto también pasamos al punto 3, que tiene que ver con tener un espacio diverso en casa, ¿no? Que no limite, que no sea
no tengo cosas celestes o no tengo cosas rosas, ¿no? Tiene más que ver con que puedan elegir de a poco qué es lo que les hace sentir más cómodos, qué es lo que les divierte más, a qué les gusta jugar, ¿no? Muchas veces no saben que les gusta jugar algo porque no tienen la posibilidad de probarlo, ¿no? Y con esto no me refiero a comprar juguetes, me refiero a darles tareas, incluso dentro de casa, de bueno, vas a ayudar a mamá o a papá o a quien sea familiar o persona de cuidado, a cocinar, a cuidar, a hacer cosas físicas que tengan que ver con arreglar cosas, ¿no? Como tiene que ver con cómo nos acercamos a eso y no con específicamente el juguete que compramos, ¿no? O los libros. ¿Les paso, te parece ahora, o crees que lo pase después? Le pedí a Inés que hiciera Inés es mi hija de 10 años, y le pedí que hiciera como un videito corto para nosotras hoy, o para nosotros hoy, para contar como cosas que a ellas, es decir, que a ellas le habían molestado, ¿no? Y como, entonces hizo como un rejunte de 3 situaciones en particular, bueno, que vino espontáneamente a mí a traérmelas, porque me parecía también interesante bueno, ver qué le pasa a los chicos con todo esto, ¿no? ¿Cómo lo ven ellos? Es decir, ¿cómo es esa mirada? Es un minutito, ahora avísame si después si lo escuchan, ¿eh? Cuando Nina y yo teníamos 5 y ahora también, a veces había cosas que nos molestaban. Por ejemplo, a veces mi abuela decía que tenía nietos o cosas así. Yo digo, no, solo tenés un nieto y tenés 4 nietas. Pero ella seguía diciendo nietos. Y también yo leía libros de Natacha que no me gustaban las descripciones de cómo hacían a las chicas, que ellas siempre se peinaban el pelo y jugaban con las muñequitas y tenían vinchas y cosas así. Y yo le mandé una carta al escritor diciendo por qué no hace distintas formas a las chicas, por qué tienen que ser así, tan como, mi pelo, no sé qué. También un día vi leyendo Mafalda, que eso lo escribieron como hace mucho, por ejemplo en 1970, y decía que decía Susanita que ella yo no voy a hacer yo no voy a trabajar, yo no voy a hacer esas cosas, yo voy a limpiar, voy a hacer cosas de las casa, las tareas de las casas, yo voy a ser mujer, no voy a ser una de esas esas personas de que hacen trabajos de hombres, y eso está mal, aunque sabiendo de que eso lo escribieron antes, trabajar no es algo de hombres. Y este es el video. Perdón, les paso acá, es decir, eso que lo dice ella tan dulce, no se imaginan es decir, como lo enojada que estaba cuando, es decir, es fanática de Mafalda, lo lleva como para atrás, para adelante, se sabe las tiras de memoria, entonces les dejo acá la tira en particular que vino furiosa, ¿no? Y en particular lo que contaba la anécdota de la abuela, que le decía nietitos. Me acuerdo que ella hizo este comentario aparte de que cuántas nietas tenemos que ser para que nos digan nietas, ¿no? Tenemos que ser 10, 20, 50. Y fue la primera vez que yo me di cuenta, por lo menos ella tendría 5 años, que ella era tan consciente, ¿no? Que empezaba a ser tan consciente de estas cosas, que estas cosas no es que a mí me preocupaban, sino que evidentemente a ella también le empezaban como a chocar y jorobar, ¿no? Entonces, creo que también es interesante porque por un lado tenemos que verlo desde la mirada de los adultos y de nosotras como personas adultas que estamos generando o estamos impactando en estos mensajes, pero también hay que mirarlo desde su propia mirada, de cómo se sienten ellos y ellas en estas construcciones, ¿no? Cómo se sienten coartados. Y pensar que estos mensajes están presentes, ¿no? Ellos consumen hoy estos mensajes por infinidades de recursos, no solamente por los libros que ven, las películas, pero como empezaron a contar que el profesor de gimnasia, la profesora, o una maestra, es decir, esto todavía es parte de la sociedad. Entonces,
ellos y ellas transitan, ¿no? Como este camino y obviamente tienen un nivel de conciencia que nosotras no teníamos por lo menos 30 años atrás. Sí, y por eso también es interesante para nosotras, de lo más interesante que tiene que ver este acercamiento, o esta mirada, o este libro, tiene que ver con generar una conversación, ¿no? Con que no sirve para nada limitar los consumos, limitar los juegos o los juguetes, sino ampliar, esto de crear un espacio diverso que hablábamos antes, pero también tiene que ver con conversar, con preguntar, con escuchar, con observar. Hay una anécdota, un comentario muy interesante que está en el libro que dice algo así como, bueno, vino mi hija y me preguntó, me dijo que ella no quería jugar más con los varones porque las cosas de varones ella no la tenía que hacer. Y ella tranquilamente le podría haber dicho, la podría haber, como ella dice, sermoneado, ¿no? De no, bueno, porque en realidad todas las mujeres pueden hacer todas las cosas, que es lo intuitivo para quienes empezamos a deconstruirnos de género, y lo que propone ella en realidad es que eso lo que hace es coartar la conversación, porque ahí le está diciendo qué es lo que tiene que pensar, qué es lo que tiene que sentir. Entonces, la propuesta de ella, que son estas 4 técnicas, entre comillas, que dice preguntar, reflejar, escuchar y observar, es, bueno, ¿qué hubiera pasado si vos le hubieras dicho, sí, las nenas no tienen ganas de jugar a las cosas de varones? No. ¿Y por qué? No, bueno, porque me lo dijo Juanita que está en la escuela. ¿Y Juanita no le gusta jugar a las cosas de varones? ¿No? Como generar una especie de conversación en la cual nos podamos meter y podamos entender de dónde vienen estas cosas, porque, como decíamos antes, no tiene que ver, no vivimos en una burbuja y lo que pasa en nuestra casa es lo único que van a consumir, ¿no? Van a salir y van a escuchar otros comentarios de otras niñas, y va a ser seguramente doloroso y tremendo para cuando sientan ese impacto. Entonces, tratar de entender y construir juntos un diálogo que tenga que ver con estos estereotipos empieza a ampliar esa conversación. Los libros, en este sentido, son muy, muy buenos para eso. Yo traje algunos que estuve consumiendo en el último tiempo y que la verdad es que sirven para eso, para decir, bueno, ¿cómo hacemos para pensar los estereotipos? Y acá no hablamos solamente de estereotipos de género, hablamos de estereotipos en general, ¿no? Porque en los contenidos audiovisuales todas las personas son de determinada manera muy parecidas, porque en los libros también. Empezar a generar un diálogo y establecer un diálogo con nuestras hijas nos invita a hacer que ellos, así como Ine recién les mostraba, a que ellos empiecen a tener una mirada crítica de lo que consumen, ¿no? Porque consumirlo, por ahí lo van a consumir igual, pero está bueno que ellos puedan decir, bueno, ¿y por qué esta nena no quiere hacer cosas de varón? ¿Por qué no se quiere poner un vestido? No sé, en el caso de este libro, por ejemplo, se llama El vestido de mamá, no sé si lo conocen. Es un nene al que le gusta ponerse el vestido de su mamá y jugar a la pelota, ir a la plaza con el vestido de la mamá, ¿no? Entonces, este libro a mí me sirvió, en mi caso, para decir, bueno, no importa lo que te pongas, o importa lo que te pongas si te gusta, y eso no significa que sea algo problemático, ¿no? Cualquier persona se puede poner lo que tenga ganas de ponerse y empezar una conversación en relación a eso. Este libro, por ejemplo, Héctor, el hombre extraordinariamente fuerte, no sé si lo conocen, es un señor que es un señor forzudo del circo, que en sus tardes libres se pone a tejer, y le gusta mucho tejer, y es muy dulce, y puede convivir esas dos cosas en él. Y bueno, ahora se me lo llevó mi hija, pero hay otro que está buenísimo, que se llama Bestiario de Niñas Malas, no sé si lo conocen, que también muestra cómo las nenas pueden hacer un millón de cosas
y no solamente ser buenas, ¿no? Y tener una mirada tranquila, sumisa, bella, ¿no? Y ahí las nenas hacen de todo, tiran celulares por el inodoro porque se aburren de las cosas, escuchan rock, se cortan el pelo, deciden o tienen una identidad de género que no tiene nada que ver con lo que espera la sociedad de ellas, ¿no? Dar lugar a diferentes formas de vivir la identidad, ¿no? Y también identidades no binarias, que en todo el principio del libro hablan sobre esto, que es un espectro, no es algo hiperfemenino, hipermasculino, ¿no? No necesariamente tenemos que vestirnos, si nos dan ganas y eso es lo que nos divierte, vestirnos de princesas y tener todo rosa, ok, pero hay un millón de formas de ser una persona que tienen que estar al menos contempladas y tienen que ser habilitadas para que podamos sentirnos lo más libres posible, ¿no? Y que no tenga que ser, en principio, algo binario, que es desde ya lo más terrible desde el principio, ¿no? Y en segundo lugar, poder elegir. Ay, sí, espera que, perdón, creo que Perdón, Barbie. sin querer, fui yo. Ahí está. Intenté silenciar a alguien que entró para que no se escuche, perdón. No pasa nada. Pero bueno, empezar a establecer ese diálogo y bueno, y tratar de no caer en las garras del límite, ¿no? De decir, no, esto no. O, no sé. Ahí quería agregar algo sobre, en función de lo que estaba mirando, que estaba pasando en el chat, y una de las cosas que nos pasa, por ejemplo, en particular, es decir, a ver, lo que estabas contando en relación a las nenas me parece fundamental, porque es poder mostrarles que ellas pueden ser malas, pueden comportarse mal, ¿no? Como que es algo que en general es muy difícil de encontrar, tanto en los libros como en las series, y también entendiendo que estamos en un momento donde los chicos y las chicas consumen un montón de mensajes, consumen un montón de contenido que no está del todo filtrado por nosotros como personas adultas, digamos. No estamos nosotros todo el tiempo ahí mirando, y después ahora inmediatamente pasamos a hablar qué pasa con las familias y qué pasa con la escuela, más en detenimiento, ¿no? Pero entonces, es decir, esta mirada crítica ayuda a que los chicos tengan sus propias herramientas para evaluar aquello en aquellos momentos, y darnos cuenta de cuáles son esos mensajes que faltan que ellos desarrollen, que ellas puedan cómo manejar, ¿no? Es decir, esto del bestiario me parece como maravilloso, de permitirles el enojo, porque si no parece que es algo que está como fuera. Y también decimos con Barbie, decir, bueno, acá estamos en la Argentina, todo el mundo va a terapia, o la mayoría, o una gran población, es decir, no sabemos exactamente qué impacto va a tener esto después tampoco en la psicología de nuestros niños y nuestras niñas, que nacen es decir, no es que nacen, que son producto de nuestras propias repreguntas como adultos. En el caso de los varones, a mí me parece que ahí todavía queda muchísimo para avanzar, y que tienen mucho como por perder, ¿no? Digo, estamos pasando por la cuarentena, venimos viviendo un momento de aislamiento, donde se ha repreguntado un montón sobre el uso del tiempo, donde hemos visto justamente cómo se pone en tensión esto de que las mujeres nos hacemos cargo de un montón de cosas que tienen que ver con el cuidado y la educación de nuestros niños, y que los varones nos está costando un montón que lo hagan al mismo nivel. Lo hacen, pero no con la misma dedicación, no con el mismo tiempo. Entonces, esto que es una construcción social, ¿no? De quién es el más responsable, o hasta dónde significa esto, tiene que el inicio, como decía Barbie, en esto de que en general los varones han sido socializados de una manera tal de más desprendidos en relación a estas responsabilidades y a lo que significa cuidar, ¿no? Entonces, entendiendo hacia ese futuro también, es decir, hoy como libertad para los chicos, pero después también para tener una sociedad como más equitativa. Lo importante es lo que tenemos de lograr que ellos jueguen a otras cosas, ¿no? Aparte porque si queremos que las mujeres estudien otras cosas, los varones van a tener que también moverse y que haya más maestros, que haya más varones cuidando en todo su aspecto. Entonces me parece de eso como trabajarlo. Había un mensaje por ahí también que decía que no se podía negar como la cuestión física de las personas, ¿no? Y acá me parece que hay siempre algo que es esto interesante de entender o de revisar nuestros propios egos. Yo recuerdo hace un tiempo, ¿no?, que una amiga me hacía este mismo comentario y su hijo, mamá de un hijo varón,
peticito, flaquito. Entonces, digo, mi hija, que era 3 años más grande, tenía el mismo físico que su hijo varón, y yo la miraba y decía, ¿cómo puede ser a veces que el sesgo que tenemos sobre que, no sé, que los varones son más fuertes o que corren más rápido, nos ciega, ¿no? No nos deja ver que en realidad el tuyo no es así, ¿no? Entre los varones también hay una gran diversidad de físicos, entre las mujeres hay una gran diversidad de físicos que permiten determinados juegos que sean mixtos y que no haya ahí problemas, ¿no? Perdón, Ahora, no sé si se ha salido... Sí. No, agrego ahí que también incluso, o sea, lo que tenemos como tan interiorizado, que es la diferencia sexual como algo biológico o establecido por la naturaleza, también es una construcción social y cultural, entonces también eso lo podemos transformar. Aprovecho para pasar el chivo. La semana que viene hacemos un webinar sobre infancias trans y me parece que ahí vamos a profundizar mucho más sobre esto y también como desarmar un poco esta noción que tenemos a veces de que la diferencia biológica es construida por la naturaleza y no por las sociedades, y me parece que está bueno empezar a cuestionarnos estos porque muchas veces terminamos también invisibilizando otras, incluso biologías, que no están, digamos, que no entran en la construcción binaria de mujer-varón. Entonces, solo para dejar abierta esa pregunta y bueno, la semana que viene profundizaremos más sobre eso, pero está bueno también que nos lo planteemos en la crianza de los chicos y las chicas en general, digo, no solamente con las infancias trans. Exacto, sí, expresar o mostrar que la expresión de género es un continuo, ¿no? Que no existe en realidad lo binario, ¿no? Hay un montón de expresiones de género entre las que ya conocemos y también en esto, para mí es muy importante cuando hablamos de instituciones y de la escuela, la gran herramienta que tenemos que es la educación sexual integral, ¿no? Que es una herramienta poderosísima que tenemos que insistir en que tiene que ser aplicada, que todas estas cosas que estuvimos charlando acá están contempladas, y muchas más que tienen que ver con puramente lo sexual, pero que tiene que ser una herramienta que a los educadores hay que insistir que la tienen que usar y que la tienen que incorporar, y no solo en las clases de educación sexual, ¿no? Tiene que estar transversalizada en todos los contenidos, desde infancias hasta secundaria, ¿no? En toda la educación, y también insistir para que sea una herramienta para que otros espacios educativos la implementen, ¿no? Que no solamente porque tiene que estar implementada en instituciones educativas, no la puedan implementar en la clase de danza a la que llevamos a nuestra hija, ¿no? Hay infinidad de materiales que podemos descargar, compartir y amplificar para esto, ser un puente entre familia, amigas e instituciones. Bueno, ya hay mucha documentación al respecto, entonces podemos hacernos de esa documentación para tratar de, no sé si convencer, pero para tratar de amplificar la conversación, ¿no? Yo ya no creo que ir de una forma chocante a las instituciones genera algún cambio, porque ya lo probé y no funcionó, pero ir con herramientas, ir con información, ir con materiales que ya existen, que ya están disponibles, para mí cambia mucho. En relación a esto, les quería compartir un libro que a mí me parece muy, muy bueno, muy interesante, que es Diversidad y Género en la Escuela, que no sé si lo conocen, es de Gabriela Larralde, que son 150 libros y recursos TIC para abordar la educación sexual integral en la escuela, ¿sí? Para mí, no hace falta que sea en la escuela, ¿no? Tiene un montón de libros que como familias lo podemos usar y que suman a esto, ¿no? A generar una conversación y a tener herramientas con las cuales podamos conversar con nuestros hijos para que podamos deconstruir los contenidos que ven, para que podamos mostrarles que existen un montón de formas de ser que quizás no ven en el día a día incluso, o en las personas que conocen. O sea, a mí me pasó que, como una anécdota familiar, le compré a mi hija en cuarentena el ¿Quién es quién? No sé si alguien lo compró o lo tiene, que es como un juego que yo jugaba hace, no sé, 20 años. Bueno, es tremendo. Todas las personas del ¿Quién es quién? Son 50 personajes, todas las personas
tienen piel blanca, la mitad tienen ojos celestes, el 30% de las personas que están identificadas como mujeres. Es una cosa trágica que a mí primero me estuve 15 minutos diciendo por qué le compré esto, y después nos sirvió en familia para decir, bueno, vos, el mundo que conocés, ¿es así? Cuando salís a la calle, las personas, ¿son así como las ves acá? ¿Qué es lo que es raro en este juego? ¿Qué es lo que te hace ruido? Y la verdad es que nos súper sirvió para decir, bueno, las personas en realidad no son como están representadas acá. Hay un montón de diversidad. Nos pusimos a armar un quién es quién con personas diversas, y estuvo bueno ese material, más allá de que fue, creo que plata tirada, porque el juego es horrible, pero nos sirvió como forma de meternos ahí y decir, che, ¿qué onda? ¿Qué es lo que está mal en esto? ¿Por qué el mundo por qué mi juego no se parece al mundo que vivo, ¿no? Y también nos sirvió para, no sé, que la abuela lo viera y ella le dijera, bueno, mirá lo que pasó con el libro, ¿no? Como, no sé, tratar de pensar esas oportunidades que tenemos para ampliar la conversación y ofrecer herramientas y ofrecer una mirada más diversa y más libre, ¿no? El libro se llama Diversidad y Género en la Escuela, de Gabriela Garralde. Sí, ahí Mile lo puso, igual después pasamos todos los libros que estás recomendando, los pasamos por mail también para todos aquellos que por ahí que después quieran revisarlo. Ahí sí me parece interesante encontrar, es decir, como reflexionar un poco sobre que este es un trabajo bastante difícil, digamos, ¿no? No es fácil salirse de la norma en este sentido. Uno va a una juguetería y te cuesta encontrar juguetes que no estén estereotipados, vas a una librería y querés encontrar libros que tengan personajes que justamente que rompen con la norma, y bueno, y es como encontrar una aguja en un pajar, ¿no? Es decir, hay como toda una labor bastante difícil de poner mucho el cuerpo, ¿no? Y creo que ahí me parece interesante esto de la familia, porque es también decir, bueno, empezar a generar conciencia en aquellos que también regalan, en aquellos que también ofrecen estas oportunidades, ¿no? Estos espacios de juego, ¿no? Los abuelos, los tíos, las abuelas, las tías, decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que queremos que regalen nuestros hijos? Digo, y es una conversación que por ahí lleva muchísimo tiempo, ¿no? Digo, puede llevar hasta años, hasta que a la abuela, a la tía, o al abuelo o el tío le caiga la ficha de que por qué no quiero que le regale más determinada muñeca, o quiero que aparte de determinada muñeca le regale otros, ¿no? Digo, muñecos articulados hay un montón. Lamentablemente por ahí en la Argentina lo que nos falta es como más diversidad de juguetes. Hay unas muñecas lotis que son divinas, articuladas, que tienen cuerpos de nenas, ¿no? Y que son, bueno, hay nenas y varones, pero todos haciendo cosas en lo cual los chicos juegan, ¿no? Y no son las Barbies que tienen hasta los pies torcidos y con las tetas, que está bien, hoy están las distintas, pero bueno, son ediciones especiales. Entonces, esto de estar buscando, es decir, haciendo que el entorno no sea solamente la casa, sino que sea más amplio, es lo difícil. Y bueno, y en el caso de la escuela, lamentablemente siempre uno tiene que estar atento a qué es lo que está pasando ahí adentro, ¿no? Es decir, en particular, nosotros tuvimos, bueno, una de las grandes charlas fue con un libro que les hicieron leer a las chicas, que tenía que ver, que se llama La larga historia de la princesa Melisandra, que se los puse por ahí, que es un libro de 1900, que se repartió en todas las organizaciones, en todas las escuelas de Ciudad de Buenos Aires, y donde, bueno, es una historia muy estereotipada, es una princesa que le pasan cosas, y que, bueno, tiene que venir el príncipe para resolverlas, y que obviamente se va a casar con el príncipe que las resuelva, pero el problema aparte de todo esto era un libro que se leía en la materia de literatura y que después tenía un impacto en general en otras, porque hablaba de cómo a los varones les gustaban las matemáticas y resolvían todo con la lógica en contra de la magia, ¿no? Y esto no se repreguntaba en las escuelas, es decir, los y las docentes que tenían el libro lo hicieron, es decir, porque tampoco están ellos deconstruidos, ¿no? A ese nivel deconstruidos, poder entender o criticar el libro desde ese lugar, digo, no es el libro, es decir, el libro fue escrito en un determinado momento, es entender esos contextos. Dale, y sí, Evelyn, después pasarnos por mail si querés bueno, ya nos pasaste acá, así que después se los pasamos a todos el chivo de tu amiga, pues está buenísimo, pero tiene que ver como con esto, a ver, encontrar lo distinto,
lo distinto, lo diverso, y generar como estas lecturas o estos juegos, a veces no tienen, como decía igual Barbie al principio, no tiene que ver solamente con el juguete que compro, sino con la actividad que promuevo, ¿no? Pintamos, dibujamos, miramos una película, nada, hablamos y también con los adultos. Hubo mucha actividad en el chat, no sé si alguien quiere hacer como alguna pregunta o consultar sobre algo en particular. Vimos que por ahí el tema de la búsqueda de los jardines es un gran tema. Sí me parece interesante esto yo creo que es importante de que en cualquier espacio que estemos, ante algo, un comentario que escuchemos en relación a nuestros hijos, hijas, poder como mostrarles es decir, hacerles ver al educador, educadora, lo que está diciendo, ¿no? Recuerdo, no sé, una clase de taekwondo, y donde a una amiga de mi hija le decía justamente la profe que el ser machona estaba relacionado a que ella no quería dar besos, ¿no? Entonces, como la nena no quería dar besos, le dijo, bueno, pero vos tenés que, si no puedes ser así de machona, tenés que dar besos. Y decís, sí, tal cual, esa es la cara que pusimos todas con la madre, a ver quién es la primera que habla, pero sobre todo porque, primero, estaba el tema del consentimiento. La niña no quería dar un beso. Entonces vos como adulto, ¿por qué le tenés que exigir algo que el niño no quiere? Como que no entendemos de qué va el consentimiento. Y segundo, asociar que ella, por ser nena, es la que tenía que, ¿no? La profesora, en este caso era una mujer, ¿no? La entrenadora. Así que bueno, nada, muy interesante y una oportunidad de aprendizaje también con esta profesora, de decir, bueno, a ver, ¿por qué esto es de una manera o es la otra? ¿No? ¿Desde qué lugar? Y cuando estas personas aparte no entienden también que están en un lugar de autoridad, que marcan, es decir, los chicos las miran, los chicos las admiran, sobre todo cuando son actividades que hacen con placer. Entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué se juega en esos espacios? Bueno, ahí están también haciendo otras recomendaciones. La única crítica que creo yo le tengo al de Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes es porque debería ser para todos, ¿no? Ojalá los varones también les llegaran a estas niñas rebeldes y pudieran conocer estos modelos de mujer, porque eso también creo que es lo que nos está faltando, como encontrar ese cruce donde los varones vean que las chicas pueden, ¿no? Y que pueden hacer estas cosas y que estas cosas están habilitadas. Y no que quede, como siempre, tan así como nada, coartado. Sí, Barbie, las cosas, sí. la militancia feminista es solo para las mujeres. O sea, la militancia puede ser, pero los contenidos para todos, ¿no? Me pasa mucho en relación con el tema de las maternidades, que es un tema que termina siendo que nos hablamos entre nosotras, ¿no? Y entre madres. Y la maternidad es un tema social, ¿no? Y debería ser de interés para toda la sociedad, no solo para las madres, ¿no? Así que, bueno, nada, eso. Amplificar y democratizar y ampliar y abrazar la diversidad, creo que es como lo que tendríamos que seguir haciendo. Bueno, te súper agradecemos este momento de compartir con nosotras. Vos aclaraste al principio que, bueno, que no sos especialista en infancias, pero para mí significó mucho este libro y por eso me parecía genial como invitarte a vos a hablar sobre este tema, porque fuiste como con la primera que pude tener como estas charlas y me pareció genial. Y aparte sorprendeme, nos llevamos muchos años con Barbie, y sin embargo decir cómo uno puede romper también estas cuestiones generacionales, ¿no? Donde a veces es decir, no tiene esto que ver por ahí con infancias, pero sí tiene que ver, creo que con nuestra militancia del feminismo. ¿Qué legitima que uno pueda hablar o no hablar de determinados temas? ¿No? Y cuántas veces nos sentimos excluidas de determinadas temáticas. Entonces, me parece interesante, nada, como poder romper también esas barreras, porque tenemos que aprender de todas y todos. Ya llegó la hora, así que te súper agradezco, Barbie, de este momento. Voy a compartir lo que estuvo dibujando, la cosecha que estuvo haciendo Tamara, mientras estábamos hablando. Y bueno, nada, después obviamente este tema da para largo, es el primero de este mes que vamos a estar trabajando sobre temas de infancias, como les decía Mile, vamos a hablar sobre la ESI, que vamos a estar invitados, vamos a estar hablando también sobre infancias trans, vamos a hacer, hablando específicamente, también que ahí alguien está interesado, sobre un estudio que hicimos sobre publicidades en canales infantiles, entonces ahí también vamos a como abordar más de lleno
sobre esta construcción cultural que se hace sobre las niñas. Y bueno, nada, cualquier otro tema que estén interesadas nos avisan. Así que bueno, muchísimas gracias. Y bueno, Barbie, te dejo para que cierres, que digas para algo, tu conclusión final. Uy, qué difícil. No, me parece que es un trabajo conjunto y que cuanto más nos informemos y compartamos lo que aprendimos y lo que vamos aprendiendo sobre la marcha, es lo mejor, ¿no? Y bueno, gracias por este espacio y por compartir estas obsesiones conmigo a lo largo de los años. Gracias a todas las personas que estuvieron acá y que escucharon y que compartieron sus experiencias. Podemos, vamos que podemos. Beso grande, adiós. Gracias, divina la cosecha, después la quiero ver mejor así, a ver qué. Después se las pasamos. Dale. Bueno, muchas gracias. Un abrazo enorme.